¿Qué vamos a ver? Pues bueno, ejemplificar qué áreas del cerebro controlan las diferentes partes del cuerpo y pues poco a poco van a empezar ustedes a ver cómo es en el centro del cerebro, o sea, en la línea media, que si dibujáramos la otra parte del cerebro sería para acá. Entonces en la línea media está representado las extremidades inferiores, ¿verdad? Y en la parte lateral pues está todo lo referente a la parte superior del cuerpo, ¿verdad? Y ven como claramente en la parte media la mano y sus apéndices, ¿verdad? Entonces la parte lateral, todo lo que es la parte superior del cuerpo, la parte de la mano está representada en la parte media del cerebro y lo que es tronco, extremidades inferiores, está representado en la parte media, que cabal aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cómo es que la parte media está encargada de tronco y extremidades inferiores, ¿verdad? Entonces, esto es un, una topografía en cuanto a quién controla a quién. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un derrame, ¿verdad? Veámoslo así, y ese derrame afecta a esta parte, entonces la persona no puede mover los pies, ¿verdad? Y si ese derrame, digamos, sucediera en esta parte que está aquí, que es básicamente la corteza motora primaria, la persona no va a poder mover las manos, ¿verdad? En cuanto a la corteza motora primaria, es bueno que ustedes tengan presente que la corteza motora primaria controla el lado opuesto, que significa que va a tener control de los músculos contrarios. Ahora la corteza motora secundaria controla ambos lados a la vez, ¿verdad? Entonces eso para que lo tengan presente. Y más que memorizarse o aprender los nombres, tener bien claro que la corteza motora primaria pues está delimitado por delante del área somática número 1, ¿verdad? Y por detrás del área suplementaria. La corteza motora primaria se encarga de movimientos directos, ¿verdad? Directos, movimientos directos. Quiero mover un dedo, quiero mover una mano, gracias a la corteza motora primaria. Ahora bien, la corteza motora suplementaria, que la vamos a marcar con el número 2, la corteza motora suplementaria se encarga de generar movimientos complejos. Tocar una guitarra, ¿verdad? Generar el levantamiento de algún objeto que necesita coordinación. Entonces, todo movimiento que necesite coordinación es gracias a la área motora suplementaria. Ahora, un movimiento directo gracias a el área de la corteza motora primaria. Ahora bien, cuando se ejecuta todo el movimiento en sí, hay participación de todos, pero si es un movimiento complejo que requiere coordinación múltiple, es principalmente la que manda, es el área suplementaria. ¿Alguna duda que tengan de estos jóvenes? Por el momento no, doctor. Ok. Luego vamos a ver que hay alguna forma de especialización, ¿verdad? O sea, vemos aquí que tenemos, mencionamos que tenemos el área motora primaria, que son movimientos directos. Vemos que movimientos coordinados, el área suplementaria, pero también tenemos como las áreas expertas en algo, ¿verdad? Tenemos que esas son áreas especializadas. El área de Broca, ¿verdad? Que básicamente para las palabras, ¿verdad? También tenemos una región del campo ocular, ¿verdad? ¿Para qué? Para coordinar los movimientos, ¿verdad? Entonces son regiones
específicas, ¿verdad? También tenemos un área de rotación, ¿verdad? Entonces, esa área es la que coordina o favorece que nosotros podamos hacer un movimiento apropiado, ¿verdad? Y aquí menciona correlaciona con movimientos oculares, ¿verdad? Significa que es una secuencia ordenada y gracias a esa área la cabeza genera una rotación coordinada. Pues, ¿qué pasa si alguien tiene un infarto, por ejemplo, perdón, un derrame o un ictus, ¿verdad? Que menciona su libro, en el área de Broca? Pues les entiende, pero la parte de formar palabras solo va a generar sonidos desordenados, ¿verdad? Que no van a tener sentido para ustedes. Entonces, empiecen a pensar que una persona que tiene un ictus o un tipo de evento cerebrovascular y esta persona no pueda formar palabras claras, lo más probable es que el daño fue en el área de Broca, ¿verdad? Y esta área está en esta región, ¿verdad? Ahora bien, si una persona, los movimientos oculares son desordenados, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que el daño está en el campo frontal, ¿verdad? ¿Y dónde está el campo frontal? Pues básicamente sería toda esta área, ¿verdad? Ese es el campo frontal. ¿Y por qué? Pues básicamente esa es una región especializada para movimientos ordenados, conjugados de los ojos, ¿verdad? Y la última, si una persona tiene un daño en la región que controla la rotación de la cabeza, pues no va a haber una correlación, ¿verdad? Correlación es ir ambos en el mismo sentido, ¿verdad? O sea, los ojos se van a quedar en un punto y la cabeza va a girar en otro punto, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las áreas de especialización y obviamente aprender la parte normal les va a permitir integrar por dónde podría estar el daño acorde a lo que encuentren cuando ya sean médicos. ¿Alguna duda de las áreas especializadas? No, doctor. Ok. Luego vamos a ver aquí, ¿verdad? Las partes más que todo que definen esas áreas especializadas, ¿verdad? Dijimos la de Broca, ¿verdad? Es una persona con un infarto en esa área específicamente, pues les va a emitir sonidos, pero no palabras claras, ¿verdad? Entonces, es muy común en la vecindad encontrar vecinos que tuvieron derrames y que cuando uno los va a visitar, pues solo emiten sonidos, pero no logran generar una palabra clara, ¿verdad? O a veces también, si se afecta la región de los movimientos oculares, hay movimientos, pero desordenados, ¿verdad? Y también la área de la rotación de la cabeza, dijimos que de forma normal la cabeza gira de forma sincrónica también con el campo visual, pero en una persona que tenga un derrame en la rotación, en el área de la rotación de la cabeza, básicamente se pierde esa capacidad. Y por último, el área de las manualidades, ¿verdad? Y básicamente todo esto está en el área suplementaria. Y dijimos que el área suplementaria nos favorece hacer movimientos coordinados, complejos, ¿verdad? Y todo lo que es manualidades, rotación, movimientos oculares. Son movimientos complejos, ¿verdad? Gracias a el área premotora y suplementaria, ¿verdad? De ahí recordar es la parte de la elección de palabras, pues tenemos una región específicamente para integrar lo que sabemos, para elegir las palabras apropiadas y hay una conexión hacia el área de Broca. Digamos que la elección de las palabras se da en esta región que también se llama área de Wernicke. Y ya cuando tenemos la elección de las palabras basado en el conocimiento, se transmite la información para que el área de Broca genere los sonidos, genere las palabras y puedan tener sentido.
¿Alguna duda de esto, jóvenes? No, doctor. Ok. Y aquí tenemos cómo es que hay, en palabras sencillas, podría mencionarse que hay un cableado eléctrico de todo el sistema nervioso. Y ese cableado, que son básicamente, en terminología médica, son fascículos, ¿verdad? Llevan la información. En este caso, llevan la información desde la cabeza, si lo queremos ver así, hacia las regiones inferiores del cuerpo, dependiendo qué región se quieran controlar. Y aquí claramente podemos ver que a nivel del bulbo raquídeo hay un cruce. A nivel del bulbo raquídeo, las fibras se van hacia el lado contrario lateral. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sin embargo, hay una cantidad todavía de fibras que forman en su conjunto un fascículo que bajan en la parte delantera, si lo queremos ver así, y eso se llama fascículo córtico espinal ventral. ¿Por qué córtico? Porque viene desde la corteza. ¿Por qué espinal? Porque va hacia la columna. Entonces, por eso se llama fascículo córtico espinal, porque trae un componente de la corteza y pues cuando ya abandona la corteza cerebral, pues ya empieza la médula espinal y por eso es que se llama fascículo córtico espinal. ¿Qué es lo que lleva? Bueno, lleva toda la información necesaria para generar un movimiento de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Esa es la importancia del fascículo córtico espinal. Y aquí está en porcentaje cómo es que se compone, ¿verdad? Un 30%, ¿verdad? De la corteza primaria, ¿verdad? Otro 30% de la premotora y un 40% de la corteza somatosensitiva. Entonces, la conformación del fascículo córtico espinal lleva información tanto motora como sensitiva. ¿Alguna duda que tengan de esto, jóvenes? No, doctor. Ok, gracias. Y aquí tenemos ahora un nuevo nombre, el famoso núcleo rojo. Bueno, el núcleo rojo básicamente tiene la particularidad que integra el mando hacia el cerebelo versus la información que recibe de la corteza motora. Mencionábamos previamente cómo la corteza motora, que es todo esto, tiene representado todas las partes del cuerpo. Entonces, la corteza motora tiene representada todas las partes del cuerpo. Y aquí lo tenemos. Pueden ver cómo la corteza motora tiene representada todas las partes del cuerpo, desde los pies, las caderas, el cuello, lengua y labios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el núcleo rojo? El núcleo rojo tiene exactamente toda la representación de la corteza motora, toda. O sea, el núcleo rojo tiene en tamaño micro exactamente la misma representación de todas las partes que contiene la corteza motora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el núcleo rojo está como en escala diminuta y la corteza motora está como en escala ampliada. Ahora bien, la corteza motora, pues dijimos que manda información directamente para generar movimientos por el famoso fascículo córtico espinal, ¿verdad? No integra nada el cerebelo. Ahora, el núcleo rojo comunica con la corteza motora, pero también toma en cuenta al cerebelo. Dígase, coordinación de movimientos, ¿verdad? Y tiene representada la misma cantidad de estructuras que la corteza motora
primaria. Entonces, si por alguna razón, digamos que el fascículo que comunica la corteza motora con el núcleo rojo, que se llama córtico rúbrico, córtico porque viene de la corteza y rúbrico porque es del núcleo rojo, si se llegara a infartar a alguien aquí, un derrame o alguna lesión que anulara ese fascículo, básicamente el núcleo rojo sirve como de backup. ¿Por qué? Porque tiene todavía la misma representación de la corteza motora, ¿verdad? Obviamente, cuando ustedes leen van a saber que la corteza motora, al mandar su información por el fascículo córtico espinal, es muy rápida. Tiene una velocidad bastante rápida porque tiene neuronas, y decía principalmente de la clase de los fascículos de Betz. Ahora bien, el fascículo que surge del núcleo rojo, pues vemos que tenemos el fascículo rubroespinal. Ese fascículo rubroespinal lleva información también para generar tipos de movimiento, porque el núcleo rojo lo tiene integradas las regiones que también tiene la corteza motora. Básicamente es un reflejo de la corteza motora primaria, pero a escala micra. Entonces, si llegara a haber un infarto, un derrame, una lesión, un tumor que anule el fascículo córtico rúbrico, y mencionamos que el fascículo córtico rúbrico pues se llama así por el hecho que viene de la corteza y se dirige hacia el núcleo rojo. Entonces, una persona con un daño a este nivel todavía podría generar la misma gama de control que la corteza motora, excepto que dijimos que la corteza motora mandaba su información por el fascículo córtico espinal, que es muy rápido. Entonces, si bien es cierto, el núcleo rojo podría generar la misma gama de control, porque dijimos que el núcleo rojo tiene representación de todas las áreas que tiene la corteza motora, pero va a ser con menos rapidez, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del núcleo rojo para fines de aprendizaje. Consideren que el núcleo rojo es como el backup en caso de llegar a quedar disfuncional la corteza motora. ¿Alguna duda que tengan de esto, jóvenes? Doctor, ¿cuál es la diferencia de rapidez? O sea, sí entiendo que la corteza, pues el fascículo cortoespinal, ¿cómo se llama? Aquí está. Corticoespinal es Ajá. más rápido que el núcleo rojo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Es mucha? Sí, es bastante porque básicamente, por poner un ejemplo, usted va en una motocicleta y ¿qué hace si el que va muy cerca de usted adelante frena? Usted necesitaría casi que en menos de un segundo también tensar las manos para frenar su moto. Bueno, y eso es gracias al fascículo córtico espinal, porque vemos cómo el área de la corteza motora, que es de donde surge todo el fascículo córtico espinal, pues tiene el control de los brazos, dedos, ¿verdad? Y si bien es cierto, el núcleo rojo pues lo tiene, ¿verdad? Pero vemos que genera relevos. Y acuérdese que en la vida, cuando usted va manejando en una recta a menos curva, mejor. Entonces, aquí podemos ver claramente que el fascículo córtico-espinal pues tiene un origen y de ahí se va directo. Y sí, cruza al otro lado contrario porque sí lo hace. Pero básicamente va directo y sin escalas. Ahora, el núcleo rojo pues sí genera, digamos, relevos, y esos relevos le hacen tardar fracción de segundos. Entonces, si eso genera un segundo de retraso, eso realmente ya hace la diferencia entre poder coordinar bien lo deseado versus fracasar en el deseo de ejecutar ese movimiento en el momento que se necesita. ¿Respondí su pregunta? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguien más?
Entonces traten de aprenderse los nombres de los fascículos y de dónde a dónde van, ¿verdad? Y aquí tenemos el otro nombre, ¿verdad? Rubro. Rubro porque es de rojo. Espinal porque es hacia la médula, ¿verdad? Y el fascículo córtico porque viene de la corteza y rúbrico porque va hacia el rojo, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica. Luego aquí tenemos que cualquier tipo de control que se quiera hacer, al final todo tiene que venir a algo que se llama la motoneurona anterior. En palabras sencillas, la motoneurona anterior es como el ejecutor final, ¿verdad? O sea, podría venir información de diferentes fascículos, por ejemplo, ¿verdad? De todos los fascículos habidos y por haber, del rubro espinal, del córtico espinal, ¿verdad? De la sensación, de la percepción. Pero todo al final va a llegar al ejecutor final, que es la motoneurona anterior. Entonces, la motoneurona anterior es el que cumple el último deseo, ¿verdad? De todos los fascículos, de toda la información que viene desde la corteza. Bueno, no va a poder ejecutarse por sí sola. Tiene que apoyarse en la motoneurona. Y la motoneurona entonces va a ser la que va a permitir generar la última voluntad previo a que se dé o se manifieste esa actividad, ese movimiento, esa acción ordenada desde la corteza motora. Entonces, la importancia de la convergencia de todo es que al final todo llega a darle órdenes a la motoneurona anterior, ¿verdad? Y ya la motoneurona anterior, pues va, básicamente, pues tiene el nervio, que es el que es el responsable de generar, doblar un dedo, mover una mano, ¿verdad? Gracias a la convergencia de toda esa información que viene desde las partes superiores, ¿verdad? Pregunta de esto, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? Si no, vamos a continuar, ¿verdad? Y aquí está cómo es que nos mantenemos de pie, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante que ustedes lo traten de aprender, que básicamente tenemos unos núcleos, los póntinos, ¿verdad? Que lo que hacen es activar, ¿verdad? En su libro menciona, generan la activación o la excitación de los músculos antigravitatorios. Entonces, gracias a esa activación, nos podemos mantener parados, porque los núcleos que controlan la columna, que controlan las partes inferiores para mantenernos parados, se activan gracias a los núcleos reticulares póntinos, ¿verdad? Y también tenemos el otro tipo de núcleos, ¿verdad? Que es el bulbar, que básicamente menciona que los núcleos reticulares bulbares relajan, inhiben, evitan la oposición, ¿verdad? Y de esa forma, entonces, si un músculo nos mantiene de pie, pues lo contrario sería que se relaje, ¿verdad? Entonces, va a llegar un punto en que si nosotros queremos relajarnos, pues quienes van a ejercer ese orden o esa señal, pues van a ser los núcleos reticulares bulbares. Estamos acostados, pues estamos relajados. Básicamente los núcleos reticulares bulbares son los que están haciendo las acciones. Pero si queremos pasar de la parte acostada a estar de pie, pues ahí necesitamos activar los músculos antigravitatorios y entonces se activan los núcleos póntinos y al mismo tiempo se inactivan los bulbares, porque los bulbares van a relajar. Entonces nosotros no queremos que nos relaje, necesitamos estar de pie, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de los núcleos para la función de caminar, correr, ¿verdad? Y da muchos ejemplos el libro en cuanto a cómo se coordina, ¿verdad? Ambos núcleos tienen que estar coordinados para generar esa acción. También menciona su libro que si por alguna razón, ¿verdad? Digamos, aquí el núcleo pulvar deja de mantener esa inhibición, entonces
hay una activación constante, ¿verdad? Y eso es lo que menciona como descerebración o una tensión sin oposición, porque básicamente tenemos los núcleos reticulares póntinos que están manteniendo activo de todo de forma constante. Y básicamente como anulamos los núcleos reticulares bulbares, entonces no hay quien relaje, ¿verdad? Y por eso que en la descerebración hay una contracción continua sin llegar a relajamiento, ¿verdad? Esa es la importancia de esto, jóvenes. Entonces ya saben que si una persona llega a tener algún tipo de contracción continua, ya sea de las manos, ¿verdad? Y que ustedes quisieran moverlo, pero no se puede. Consideren que hay un daño que está afectando los núcleos reticulares bulbares, porque normalmente los bulbares lo que hacen es inhibir o relajar. Pero si estos ya no están funcionales, básicamente tenemos una activación póntina sin oposición, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto, jóvenes? ¿Me escuchan? Ninguna duda, doctor. Ok. Y aquí tenemos básicamente cómo se integra el equilibrio. ¿Ah? Entonces tenemos los núcleos vestibulares que son los responsables del equilibrio. Y cómo están coordinados con los núcleos reticulares póntinos, ¿verdad? Y los reticulares póntinos pues lo tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, para que haya equilibrio, pues necesitamos principalmente el vestíbulo espinal lateral y medial. Si estos dos están funcionando perfectamente, hay equilibrio, ¿verdad? Si estos dos no están funcionando, sentimos que nos caemos o nos caemos, valga la redundancia, ¿verdad? Y perdemos el equilibrio. Y pues aquí tenemos como hay un proceso de activación que menciona su libro, que son las líneas continuas, ¿verdad? Y un proceso de inhibición, que son las líneas discontinuas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque mencionábamos, ¿verdad? Que el retículo espinal bulbar, y aquí lo tenemos, el bulbar va a generar algún tipo de inhibición, y exactamente es lo que sucede, ¿verdad? ¿Y quién mantiene el equilibrio principalmente? Pues es el vestíbulo espinal lateral, que lo tenemos aquí, y el vestíbulo espinal medial. Gracias a esa integración, el equilibrio se mantiene en perfectas condiciones. ¿Preguntas? Entonces, si les pusieran en el examen, por ejemplo, todos estos nombres de fascículos, miren, fascículo propio espinal, fascículo córtico espinal, fascículo rubro espinal, fascículo retículo espinal, son tantos fascículos. Y de eso les preguntarán, miren, ¿cuáles son los responsables de mantener el equilibrio? Bueno, traten de recordar esta palabrita, vestíbulo espinal, tanto lateral como medial. Gracias a ellos se mantiene el equilibrio, porque con esta jerigonza de los fascículos se podrían hacer muchas preguntas, pero puntualmente ustedes traten de ir discerniendo qué es lo que hace cada uno de los fascículos en el proceso de equilibrio, en el proceso de la gravedad, en el proceso que va a integrar el control, en este caso, para mantenernos de pie. ¿Dudas, preguntas que tengan? Si no, pasamos al famoso utrículo y sáculo, ¿verdad? Entonces, por favor, si solo están oyendo, pues traten de ver la pantalla, ¿verdad? Por lo siguiente, vean cómo está la U de utrículo, solo para hacer como una comparación y que no se les olvide. Si la U está así, y si yo aplanara mi U,
básicamente llegaría a tener algo horizontal. Digamos que tengo una U aplanada, para que no se les olvide que la mácula del utrículo está en posición horizontal, que le permite entender cuando está en posición vertical. Es como una jerigonza, pero tienen que aprender. Ahora veamos el sáculo. Vean cómo está la S del sáculo. Ahora estiremos esa S del sáculo y si la estiramos la punta hacia arriba y hacia abajo, básicamente generaríamos como una vertical. Y por eso dice que la mácula del sáculo está en posición vertical, que le permite tener el control cuando usted está acostado o en posición horizontal. Entonces, utilicen esa forma de comparación para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Acuérdense, la U del utrículo, aplánenla y la ponen en posición horizontal. Ese va a ser el orden de la mácula. La S del sáculo enderecen en la posición vertical y esa va a ser la posición de la mácula. Ahora, ambas van a representar condiciones distintas. La U del utrículo en posición de la mácula horizontal cuando está en vertical, la mácula del sáculo cuando está en posición vertical, cuando usted está en posición horizontal. Espero no confundirlos, pero esos dos detalles les van a favorecer no confundirse en dónde o qué posición tiene la mácula, porque se les podría preguntar, ¿verdad? Mire una mácula en una posición horizontal. ¿Cuáles son las condiciones? Utrículo, sáculo. ¿Verdad? Si usted dice horizontal, la mácula horizontal, pues tiene que ser en el utrículo. Vertical, la mácula vertical, tiene que ser en el sáculo. ¿Verdad? ¿Preguntas de esto, jóvenes? Se los he dicho, espero no se vayan a confundir en el examen con la posición de la mácula, tanto del utrículo, que está en posición horizontal, o del sáculo, que está en posición vertical. Luego pasamos que en sí digamos, el movimiento o el giro que puede dar la cabeza está básicamente bajo el control de las células pilosas, ¿verdad? Y esa es la idea de esto, pues, ver cómo las células pilosas son las que van a ser responsables al momento de que nosotros giremos la cabeza. ¿Responsables de qué? De activar o inactivar. ¿A qué me refiero? Digamos, todas esas células pilosas pues van a tener un componente que si se acerca al cinetocilio, se activa. Digamos que estamos moviendo la cabeza en cualquier lado. Si las células pilosas se acercan al cinetocilio, básicamente hay un acercamiento y ese acercamiento es sinónimo de despolarización. Ahora, si es lo contrario, si esas células pilosas se alejan del cinetocilio, que sería un alejamiento, va a haber una hiperpolarización, ¿verdad? ¿Y cuándo es que se activa? Pues cuando hay movimiento direccional. Si hay condición estática, pues no se van a activar. Para activarlo necesitamos generar algún tipo de rotación y de esa forma se activan esas células para poder informar qué es lo que está pasando. ¿Está rotando o no lo está haciendo? ¿Preguntas, jóvenes? Por el momento no, doctor. Ok. Y ya casi para terminar, ¿verdad? Hay un movimiento de algo que se llama cúpula. ¿Por qué cúpula? Pues porque tiene forma de montículo, ¿verdad? Y ahí hay unos cilios incrustados. Entonces, esos cilios, ¿verdad? Que son como estos chiquitos, digamos, en sí son células pilosas. Y se activan cuando hay sensación de direccionalidad. Entonces, ahí es donde está integrado todo, digamos que la información llega a través del nervio, pero todo se queda integrado en esta parte donde están las células pilosas.
Y las células pilosas, pues básicamente son las que van a activar para decir, bueno, si hay movimiento, o mire, no hay movimiento, entonces se alejan del cinetocilio. Esa es la importancia. Básicamente es como la recámara donde está integrado todo lo que es células pilosas, ¿verdad? Y aquí está, digamos, cuando se activan las células pilosas, pues obviamente aumenta la cantidad de impulsos por segundo, ¿verdad? Vean cómo aumenta hasta 400 en este ejemplo. Pero cuando ya no hay sensación de rotación, sensación de direccionamiento, aquí dice claramente, si usted deja de mover o deja de girar, pues básicamente los impulsos llegan a su punto inicial, ¿verdad? Y entonces con un ejemplo de estos, pues básicamente podríamos preguntarles, ¿verdad? Y vamos a borrarlo aquí. Vean, aquí tenemos la posición del cilio. Está en acercamiento, despolarización, alejamiento, hiperpolarización. Entonces aquí les podrían preguntar, a cargarle esta imagen en el examen y decir, mire, si este fuera el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, ¿en qué punto están las células pilosas generando despolarización? Escríbanlo en el chat. Vuelvo a repetir. Y vean aquí lo que tengo. Vean cómo las células pilosas generan todos los estereocilios y como el maestro es el cinetocilio. Si todas están cerca del cinetocilio, hay un acercamiento, está detectando que hay un direccionamiento y están activas. Si no se acercan es porque no está pasando ningún tipo de rotación. Entonces la pregunta es, ¿en cuáles de esos puntos hay despolarización? Y si la pregunta fuera tan sencilla, sí, ¿en cuáles de esos puntos hay despolarización? ¿Cuál elegirían ustedes? Escríbanlo en el chat o algún voluntario que quiera comentarnos, pues que lo haga en este momento. Y se les podría cambiar la dinámica, digamos, del punto A al punto B, al punto C. ¿Cuál representa una mayor cantidad de sodio intracelular? Y se le podría preguntar de otra forma, del punto A, del punto B, del punto C, ¿cuál representa una mayor concentración de potasio intracelular? Son preguntas que ni siquiera están en el libro, pero si ustedes saben que cuando hay un potencial de acción, el sodio por ende es el responsable. También saben que cuando después del potencial de acción, el potasio es el responsable de llegar nuevamente al estado basal. Si ustedes van integrando esa información, pues les podría preguntar de esta imagen varias preguntas y aunque no estén en el libro, pues ustedes logran razonar y darle una respuesta apropiada, ¿verdad? Y ya pues la última básicamente es, ¿cómo es que el famoso cerebelo, ¿verdad? Tiene un lóbulo que se llama flóculo nodular. Ese lóbulo que integra toda la información del equilibrio tiene información del nervio vestibular, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues básicamente integra la información que el oído le está mandando hacia ese lóbulo para saber qué está pasando, ¿verdad? Estamos girando, estamos rotando, estamos estáticos, estamos de pie, estamos acostados. Es esa integración, ¿verdad? Y vean cómo el famoso núcleo rojo es el que está todavía arriba, ¿verdad? Y tiene control tanto de la información que integra el nervio vestibular como de la información que integra el lóbulo flóculo-nodular en el cerebelo. ¿Alguna duda de esto, jóvenes?
Bueno, si no hay dudas, pues hemos llegado al final de esta clase del día de hoy, siempre agradeciéndole su puntualidad, su atención y ahorita les paso el link para la asistencia.